La entidad de las ratas. Historia escrita por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Lo primero que quiero compartir de esta historia es cómo llegamos a un punto de terror que casi me cuesta la vida y la cordura. En ese tiempo era trabajador en una empresa constructora. A esta misma se le había asignado la tarea de demoler un antiguo edificio que presentaba derrumbes, situaciones de riesgo que preocupaban a la gente. Pues anteriormente a ese trabajo que estábamos realizando, los escombros que habían caído sobre un grupo de personas que esperaban transporte encendieron alarmas. De ahí que se decidió comenzar a trabajar en este lugar para tumbarlo. Nunca nos imaginamos mis compañeros y yo que esa tarea, además de difícil y peligrosa, sería también un reto al enfrentar cara a cara al horror. Durante los primeros días que estuvimos desalojando este lugar y sacando escombro, las cosas de inmediato se tornaron extrañas. A mí en particular me ocurrían cosas sobrenaturales que no tenía explicación. Era algo que me venía desde pequeño. Mirar sombras, experimentar ciertas cosas que no eran importantes. Nunca les había hecho caso, de hecho. Pero con este trabajo todo eso se activó de una forma espeluznante. Llegué a un momento en que mis manos temblaban mientras agarraba un puñado de escombros en el oscuro interior del viejo edificio. Trabajar en el desalojo de este lugar abandonado había sido un trabajo agotador hasta ese momento, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de sucederme. En este momento formaba parte de un grupo de trabajadores que, además de despejar este edificio en ruinas, éramos también los encargados de quitar cableados y herrería. La estructura se cernía sobre la calle como un fantasma silencioso, pues ya lo habían acordonado por las calles que lo rodeaban. Desde que pusimos un pie en cierta zona del edificio, supimos que algo estaba mal. El aire estaba espeso y frío, como si la sombra del pasado aún se aferrara a las paredes carcomidas por la humedad. En particular, el último piso nos inquietaba a todos. Era el piso que había pertenecido a un hombre adinerado que había fallecido en circunstancias misteriosas. El mito que rodeaba a este hombre y que se suponía era el dueño original de este lugar era tan intrigante como aterrador. En la época en la cual vivió se decía que había adoptado costumbres extrañas que inquietaban a los vecinos y a la sociedad de la época, creando sospechas sobre la fuente de su riqueza. La leyenda sostenía que este sujeto había hecho un pacto diabólico para amasar su fortuna. Se rumoraba que había vendido su alma al mismísimo diablo a cambio de riqueza y poder, y precisamente lo había hecho en ese edificio. Era una locura pensar que esas paredes y techos fueron testigos de la presencia de algo imposible, algo que solamente está presente en los cuentos de viejos y niños. Pero dada mi condición de ver cosas raras, no estaba tan seguro. Los detalles exactos del pacto permanecían en la penumbra, pero se decía que el precio de su trato había sido un secreto cuidadosamente guardado. Lo más inquietante de esta historia ocurrió el día de su misteriosa muerte. El último piso en el cual vivía se incendió súbitamente hasta quedar reducido a cenizas. La extraña parte del mito era que su cuerpo fue encontrado en el centro del desastre y completamente ileso. No tenía un solo rasguño ni quemadura, como si el fuego hubiera evitado tocarlo. En sus manos sostenía un papel arrugado que decía: "En la muerte comienza el verdadero viaje". Este enigma solamente agregó más misterio a las especulaciones sobre el oscuro pacto que había realizado. Los rumores y las historias que rodeaban a este hombre se perdieron con el tiempo, pero su legado macabro permaneció. Algunos decían que su alma, después de la extraña muerte, había quedado atrapada en el piso donde vivió y murió, vagando eternamente en búsqueda de algún incauto que pudiera liberarlo o sellar su destino. No lo sabía, pero esos eran los temas de conversación durante las horas de descanso o alimentos con los compañeros. A medida que continuamos trabajando en el desalojo de ese edificio, los mitos y las historias aterradoras sobre el hombre y su destino se mezclaron, más que nada con las experiencias inexplicables que vivíamos día a día. Cierto día el trabajo nos llevó a ese piso una tarde y al momento de cruzar el umbral, sentimos una fuerte opresión en el pecho que nos hizo temblar.
Incluso algunos compañeros cayeron de rodillas por el tremendo impacto de las energías. Ese momento fue cuando supimos de que algo estaba verdaderamente mal. Las paredes estaban cubiertas de hollín y algunas partes derrumbadas mostraban vestigios del antiguo incendio. Había unos muebles viejos, quizás de inquilinos que habitaron allá en el pasado. Todo permanecía en un inquietante silencio. Tan solo despejamos nuestros pensamientos. Imaginamos que se trataba de algo de nuestra sugestión. Mientras empezamos a mover algunos muebles para el desalojo, notamos un agujero en la pared. Al acercarnos, descubrimos que estaba infestado de ratas y cucarachas repugnantes. Era más de lo que habíamos visto y parecía emerger de la oscuridad con un hambre insaciable. Decidimos sellar la entrada al agujero con tablas de madera y continuar con nuestro trabajo. Pero cada día la infestación parecía empeorar. Los roedores y los insectos llenaron el piso retorciéndose y chirriando las sombras. El olor a suciedad y putrefacción se hizo insoportable. Aún a pesar de llevar máscaras no podíamos avanzar. Había mucha tensión e incertidumbre. El equipo empezó a quebrarse bajo el estrés. Algunos renunciaron y otros afirmaron haber visto seres horribles moviéndose en las esquinas de la habitación en la penumbra, o llegaban con las ratas que a veces simplemente atacaban o caían encima de nosotros. Noches sin dormir y pesadillas se convirtieron en la norma para todos, y eso hasta cierto punto era insoportable. Un día mientras trabajaba solo en ese maldito piso escuché un susurro débil y escalofriante. «Regresa», me decía una voz que parecía provenir de la nada. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras miraba a mi alrededor, pero no había nadie allí. Después de escuchar ese inquietante susurro que más bien parecía una advertencia, no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La única fuente de luz tenue era una luminosidad del sol que penetraba a través de los espacios de las ventanas. Y aunque el lugar estaba iluminado, algo en el ambiente era espeluznante. No sabía cómo describirlo, pero era como si estuviera inmerso en una pesadilla, una donde la realidad y el horror se entrelazaban. De pronto algo llamó mi atención. Mis ojos se posaron en un punto en la pared distante donde las ratas parecían entrar y salir sin cesar de un agujero que no coincidía con la arquitectura original del edificio. Al acercarme noté que se trataba de una pared falsa, una adición reciente que había sido cuidadosamente camuflajeada. Sin pensarlo, comencé a arrancar y romper la tabla roca que ocultaba esta nueva habitación, como si estuviera poseído por una urgencia malsana de saber alguna verdad. En medio de un mar de repugnancia y horror, mi demolición reveló el interior del cuarto secreto. Era un santuario perverso invadido por cientos de ratas hambrientas. El hedor era insoportable y los chillidos de los roedores llenaban mis oídos. Era una sinfonía infernal. Estas criaturas retorcidas y rabiosas se movían en una danza de fetidez y depravación, sus ojos brillando con una malévola inteligencia mientras sus colmillos amenazaban con desgarrar la carne. El pánico se apoderó de mí y corrí desesperado para alejarme de esa pesadilla. Sin embargo, el torrente de animales repulsivos se lanzó sobre mi humanidad como una ola vengativa. Sentí sus cuerpos peludos arañando mi piel, mordisqueando mis extremidades, mientras sus chillidos agudos se fusionaban en un grito aterrador que parecía surgir desde lo más profundo de la pesadilla. En ese momento me di cuenta que había desencadenado un horror indescriptible al abrir esa puerta. Corrí por el oscuro pasillo desesperado por escapar de la invasión de ratas. Cada vez que me acercaba a una salida, las criaturas se agolpaban más cerca. Lo hacían con sus afilados dientes y garras listos para atacar. Sentía sus cuerpos peludos rozando mis piernas, mordisqueando la ropa y mi piel. Mientras tanto, sus chillidos penetraban en mi mente como una pesadilla interminable. Finalmente llegué a un tramo de escaleras que conducía al piso inferior. Sin mirar atrás, me lancé escaleras abajo, tropezando y rodeado por estas, dejando así el cuarto secreto y las ratas atrás. Cuando llegué al piso de abajo me di cuenta que estaba solo, pero la sensación de horror y asco seguía aferrándose en mí. Cuando intenté explicar lo que había presenciado en el cuarto secreto, mis compañeros de trabajo y el personal de compañía
Tuvieron reacciones variadas. Algunos parecían escépticos y creían que mi historia era producto de la tensión que habíamos experimentado. Otros, sin embargo, estaban llenos de temor y preocupación. No estaban seguros si debían creer en lo que estaba diciendo. A pesar de las dudas, decidieron adentrarse en el edificio y ver por sí mismos lo que estaba ocurriendo. Con pasos cautelosos nos dirigimos juntos al piso superior. La ansiedad llenaba el aire mientras nos adentrábamos en el espacio que había sido testigo de la pesadilla de las ratas. Sin embargo, conforme subíamos las escaleras no encontrábamos rastro alguno de las criaturas. El lugar estaba extrañamente en calma, sin signos de manifestaciones que habían atormentado mis pasos al escapar de ese lugar. Cuando por fin llegamos al piso superior, al igual que antes, encontramos una pared falsa. Con un sentido de urgencia mezclado con precaución, comenzamos a retirar la tabla roca restante. Descubrimos un lugar misterioso que no correspondía al resto. Sin embargo, en lugar de un mar de ratas, lo que nos recibió fue un horror distinto. El cuarto estaba sumergido en una especie de inundación de ratas. Nidos de estos roedores cubrían el suelo, y algunos vestigios sugerían que ese lugar había sido un centro de adoración macabra. En las paredes carcomidas encontramos extraños símbolos, runas grabadas en la madera polillada que cubría algunas partes de la pared. El hedor era insoportable. Un ingeniero que sabía de estas cuestiones mencionó que quizás todo aquello insinuaba rituales inquietantes. Lo había mirado antes en otros edificios antiguos. La gente de otras épocas creía en esas cosas como una religión, o como una práctica encaminada a invocar cosas para saber qué había del otro lado. Querían saber secretos que esconden en planos donde la realidad traspasa el entendimiento. En el centro del cuarto colgaba un retrato antiguo. Era el dueño, y estaba improvisto en el altar. La imagen del hombre era macabra, con una mirada inquietante en sus ojos que parecía juzgarte. En una tabla permanecían 2 veladoras negras recién consumidas que flanqueaban el retrato, añadiendo un aire siniestro al culto de la cena. La incredulidad llenó la habitación mientras todos observábamos esta revelación. El misterio del hombre adinerado y su oscuro pasado parecía más profundo de lo que habíamos imaginado. El cuarto secreto y sus rituales demoníacos nos habían arrastrado todavía más hacia lo desconocido. El miedo se apoderó de nosotros mientras nos enfrentábamos a la terrible realidad de lo que habíamos desenterrado. Pero además nos planteó otro misterio. Todo parecía reciente, y esas veladoras confirmaban que alguien se había tomado el tiempo de hacer algo en medio de ese horrendo lugar infestado de ratas. La idea de descubrir quiénes o qué había estado detrás de esos rituales recientes nos impulsó a explorar más a fondo. Al encontrar una puerta secreta al fondo del cuarto, esta se convirtió en nuestra entrada al oscuro pasillo de servicio, uno que se extendía por todo el edificio. Algunos de nosotros, incluyéndome, decidimos aventurarnos por el pasillo. No sabíamos a dónde nos llevaría realmente. La atmósfera era escalofriante y la oscuridad era casi palpable, ya que ni siquiera se escuchaba un solo chirrido de rata. Aunque habíamos dejado atrás la pesadilla de los roedores, nos sumergimos en una nueva pesadilla. Una tranquilidad inquietante me sugería algo siniestro en lo profundo del edificio. El pasillo finalmente nos condujo a una cámara. Más allá de esta encontramos escaleras de servicio que descendían hasta un callejón en la calle. El misterio parecía haberse resuelto y estábamos ansiosos por volver a la seguridad del exterior. Sin embargo, antes de dar media vuelta notamos un roedor solitario que permanecía cerca de nosotros. Un compañero guiado por el instinto aplastó al animal de un pisotón, sin saber que había desencadenado algo aterrador. El chillido de la rata al morir pareció romper el silencio y la calma que había dominado el pasillo. De repente, una avalancha de sonidos escalofriantes llenó el aire. Los chillidos de las ratas llenaron el pasillo como si miles de ellas iban acercando a nosotros en búsqueda de venganza. Las luces parpadeaban inquietantemente mientras el ruido se hacía más y más ensordecedor. Corrimos hacia las escaleras de servicio, pero en lugar de llevarnos a la seguridad de la calle,
Nos condujeron directamente a un abismo oscuro y desconocido al entrar en un piso inferior, pues estas no llegaban al suelo y nos vimos atrapados en una pesadilla que no parecía tener fin. Las ratas se congregaron en un lugar y su comportamiento era extraño. Esto nos llenó de una profunda inquietud. No podíamos entender lo que estaba sucediendo hasta que vimos que comenzaron a formar una figura, un cuerpo amorfo compuesto por pequeños cuerpos peludos. Entre el torbellino de roedores algo emergió. Era una cabeza o lo que parecía ser una. Tenía destellos en los ojos o lo que fuera que ocupaba ese lugar. En medio de los chillidos ensordecedores de las ratas, un gemido largo y ronco se desprendió de la figura. Era algo que ni siquiera nuestras peores pesadillas hubiéramos imaginado. La mera existencia de esta entidad grotesca nos llenó de horror y nos dejó paralizados por el miedo. El pánico se apoderó de nosotros, y en ese momento uno de nuestros compañeros reaccionó con un impulso desesperado. Armado con un marro que milagrosamente no había dejado atrás, comenzó a golpear la pared más cercana con todas sus fuerzas. El sonido de la pared cayendo fue una bendición. Una salida se reveló frente a nosotros, y la luz del día nos recibió con brazos abiertos. Abandonamos el pasillo de la pesadilla con un suspiro de alivio, pero sabíamos que habíamos escapado de algo innombrable, algo que desafiaba toda lógica y explicación. Afuera, mientras el sol brillaba en el cielo, nos dimos cuenta de que habíamos dejado atrás un horror indescriptible. El misterio del hombre adinerado y su oscuro pasado, el cuarto secreto y la entidad formada por ratas. Todo había quedado atrás, pero la sombra de esa pesadilla continuaba acechando en el rincón más oscuro de nuestras mentes. A partir de ese momento y las cosas extrañas que ocurrieron, ya nadie se presentó a trabajar después. El edificio fue dinamitado y recuerdo bien ese día que la nube de polvo invadió todo. Fui testigo de cómo, de manera casi imposible, los roedores salieron ilesos de entre los escombros, buscando refugio en recovecos y alcantarillas. Quizás encontraron un nuevo lugar de adoración, donde esa figura del infierno formada por ratas seguirá siendo adorada.